El aire en el Valle de los Dioses pesaba como si estuviera hecho de antiguas oraciones y secretos jamás revelados. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de los picos andinos, el cielo se teñía de un rojo oscuro, que iba difuminándose en tonos púrpuras, como si las montañas mismas sangraran al recordar viejas historias de conquistas y dioses. Allí, entre las sombras que se alargaban, parecía que cada rincón ocultaba un susurro, algo que estaba esperando a ser contado. El viento descendía en forma de ráfagas que parecían risas apagadas, como si las piedras guardaran memorias que solo se atrevían a compartir al oído. Olores terrosos y amargos, mezclados con el aroma de plantas desconocidas, ascendían desde el suelo húmedo. Los líquenes y musgos, gruesos y de un verde apagado, cubrían las piedras y los troncos torcidos como un manto de ancianidad. Parecía que el lugar estaba envuelto en un hechizo, algo que ni la luz del día podía romper. Al acercarse al corazón del valle, uno podía notar el eco de pasos que no eran propios, pasos leves, deslizándose entre el barro y las piedras sueltas. Las criaturas del lugar parecían tan espectrales como su entorno. En lo alto, las aves rapaces vigilaban con ojos de ámbar, mientras murciélagos de tamaño inusual despertaban en sus cuevas, batiendo las alas con un sonido hueco que retumbaba entre las paredes del cañón. La niebla, que empezaba a elevarse desde el suelo, daba al valle un aspecto de sueño turbio. Era una neblina gris, densa y pesada, que serpenteaba entre los árboles y rocas, formando remolinos que parecían jugar con los sentidos. En el suelo, una alfombra de hojas secas crujía bajo cada paso, y por momentos el aroma de la tierra mojada se mezclaba con un olor más metálico, como el hierro en la sangre. Aquí y allá, entre los arbustos enmarañados, se podían ver pequeñas flores de colores vibrantes, manchas rojas, moradas y amarillas, que parecían aún más vivas en contraste con la penumbra circundante. Pero incluso esas flores tenían algo inquietante, sus pétalos se curvaban de un modo extraño, y la manera en que las hojas se mecían con el viento parecía deliberada, casi consciente. El silencio era solo aparente. Si uno prestaba atención, se oían susurros mezclados con el viento, sonidos que, por momentos, podían parecer palabras. Los antiguos decían que los dioses hablaban en las corrientes de aire que atravesaban el valle, y que, si uno escuchaba demasiado, podía perderse en sus voces para siempre. Era un lugar donde la frontera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus era tenue. Al fondo, justo en el corazón del valle, se alzaba una piedra monolítica. Oscura, erosionada por el tiempo y los elementos, la piedra estaba grabada con símbolos antiguos que ningún hombre recordaba, y la llamaban el Vigía. Parecía estar allí desde el principio de los tiempos, testigo silencioso de cada sacrificio, de cada juramento, de cada lágrima derramada sobre esa tierra. Su superficie reflejaba apenas la luz tenue del sol poniente, como si las sombras mismas estuvieran atrapadas en sus grietas. En los alrededores, una corriente de agua fluía suave, casi inaudible. El arroyo era claro, pero había algo en el que parecía fuera de lugar. Sus aguas reflejaban no solo el cielo sino también rostros, fugaces y deformes, que aparecían y desaparecían en un parpadeo. Las ancianas del pueblo decían que eran los espíritus de aquellos que se habían atrevido a desafiar a los dioses, atrapados en el agua por toda la eternidad. Cerca de la corriente, unas aves negras graznaban en grupo, con un sonido que perforaba la calma como un cuchillo oxidado. Sus plumas, de un color negro azabache, relucían a la última luz del día. Era como si estuvieran vigilando, esperando algo o a alguien. Nadie recordaba haber visto a estas aves en otra parte, parecían formar parte de la esencia misma del valle. Los árboles, torcidos y retorcidos como cuerpos que se resistieran a algún castigo, cubrían el sendero que llevaba hacia el interior del valle. Tenían cortezas rugosas, llenas de nudos, y sus ramas, semejantes a dedos largos y huesudos, se entrelazaban por encima de los caminantes. De vez en cuando, caía una hoja seca al suelo, rompiendo el silencio con un sonido áspero y seco. Los habitantes de las aldeas vecinas rara vez hablaban del lugar, y cuando lo hacían, lo llamaban el Valle Maldito.
Decían que solo los valientes o los insensatos se atrevían a cruzar su umbral. Aquellos que habían pasado una noche allí, según los rumores, regresaban distintos, con miradas perdidas y voces que tartamudeaban sobre sombras danzantes y susurros de espíritus. Al llegar a un claro, uno podía ver el cielo completamente oscuro, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, parpadeando con timidez. La luna asomaba por detrás de una montaña, fría y pálida, su luz plateada creando sombras fantasmales. El ambiente se cargaba de una tensión casi palpable, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Y entonces estaba el silencio, ese silencio profundo y pesado que hacía que el corazón latiera más fuerte, que hacía que cada respiración pareciera un eco. No era un silencio natural, era un silencio que tenía peso, que se sentía en los huesos, y que parecía estar aguardando, como si fuera un depredador al acecho. No había rastro alguno de vida humana reciente, no había huellas, ni ruidos que delataran la presencia de alguien más. Solo aquel monolito solitario, aquellas flores extrañas y aquellas aves de plumas negras, parecían ser los guardianes de un secreto ancestral, uno que los dioses habían sellado y que nadie osaría intentar desenterrar. A medida que la noche caía y la oscuridad se volvía más densa, el valle parecía respirar con vida propia. El viento soplaba una vez más, y esta vez, junto con su eco, se escuchó un leve susurro, como si algo despertara de un sueño profundo. Era el susurro de las historias que el tiempo había sepultado, pero que aún anhelaban ser contadas. Raúl, el joven guía que había llevado a un pequeño grupo de excursionistas al valle, se detuvo de repente. Su rostro, generalmente confiado y bromista, parecía ahora tenso, como si algo invisible lo empujara a no dar un paso más. Sus ojos, llenos de una alarma inusual, observaban el monolito en el centro del claro. Lo miraba con una mezcla de respeto y miedo, y los otros notaron que su respiración era más profunda, casi como si estuviera a punto de enfrentarse a algo inevitable. No nos acerquemos demasiado, dijo finalmente, en un murmullo. Los turistas lo miraron confundidos, pero la advertencia dejó una impresión en cada uno de ellos. Era como si Raúl supiera algo que los demás no, como si hubiera escuchado historias de boca de ancianos que preferían callar antes que recordar. Sin embargo, uno de los excursionistas, un hombre mayor llamado Ernesto, se adelantó. Sus ojos brillaban con curiosidad, y esbozó una sonrisa desafiante, ignorando por completo las palabras de Raúl. Es solo una piedra, dijo Ernesto, tocando la superficie rugosa del monolito. Pero al instante, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La piedra estaba inusualmente fría, como si hubiera absorbido siglos de oscuridad. Al alejar su mano, notó que un fino rastro de polvo gris, casi como ceniza, se había adherido a su piel. Intentó limpiarlo, pero el polvo parecía esparcirse más, dejando una mancha que no desaparecía. Uno de los miembros del grupo, Lucía, miraba todo con creciente inquietud. Algo en el lugar le resultaba angustiante. Había una opresión en el aire, una especie de electricidad que le erizaba la piel. Miró a Raúl buscando alguna señal de seguridad, pero él seguía inmóvil, con la vista fija en el monolito, sus labios moviéndose en un murmullo que parecía una oración o un ruego. De repente, un extraño murmullo empezó a emanar del monolito, bajo y constante, como si estuviera vibrando con un sonido interno. Los excursionistas se miraron entre sí, asombrados y un poco asustados. Ernesto, el primero en tocar la piedra, retrocedió abruptamente, su cara pálida y sus manos temblorosas. Nadie podía explicar aquel sonido, pero su origen parecía claro, venía de lo más profundo de la piedra. Nosotros, deberíamos irnos, sugirió Lucía, con una voz que se quebraba ligeramente. Sin embargo, Raúl negó con la cabeza. Ya es tarde, murmuró, con una tristeza que solo los viejos lugareños entenderían. Nadie preguntó qué significaban sus palabras, pero todos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Era como si hubieran cruzado un umbral invisible, un punto sin retorno. Al poco tiempo, el cielo se oscureció más de lo normal. Sin embargo,
El aire seguía inmóvil. Las aves que habían observado desde las alturas ahora volaban en círculos más cerca de ellos, sus graznidos resonando como advertencias en el vacío. El grupo comenzó a moverse lentamente hacia el borde del valle, pero cada paso se sentía pesado, como si el suelo los atrapara, impidiéndoles escapar. Ernesto, que había permanecido en silencio tras tocar la piedra, comenzó a hablar en un tono bajo, casi inaudible. Sus palabras no tenían sentido alguno, parecían fragmentos de frases, antiguos dichos en un idioma desconocido. Su voz se volvía cada vez más grave, y su rostro, antes sereno, mostraba una expresión perturbadora, como si algo en él hubiera cambiado. Lucía intentó sujetarlo por el brazo para sacarlo del trance, pero él se apartó bruscamente, sus ojos brillando con una intensidad desconocida. Algo en su mirada ya no era humano, algo que Lucía no podía comprender pero que intuía como peligroso. Los demás se mantuvieron a una distancia prudente, sintiendo un miedo visceral y primitivo que no podían explicar. Debe ser el aire del valle, susurró uno de los turistas. Pero en el fondo todos sabían que eso no era verdad. Había algo en aquel lugar que jugaba con sus mentes, algo antiguo y despiadado que despertaba en ellos un instinto de supervivencia atávico. Y Ernesto, quien hasta hacía poco era uno de ellos, parecía haberse convertido en un extraño. Raúl, con la voz temblorosa, comenzó a recitar una oración en quechua, pidiendo permiso a los espíritus del valle, rogándoles que permitieran salir al grupo sin consecuencias. La plegaria sonaba desesperada, llena de palabras antiguas, pronunciadas con una reverencia casi dolorosa. Mientras hablaba, sus ojos estaban fijos en Ernesto, como si esperara alguna señal, algo que indicara que el hombre podría regresar a la normalidad. Pero Ernesto no respondía. En cambio, empezó a caminar hacia el centro del claro, donde una pequeña hondonada marcaba un círculo de tierra sin vegetación, un espacio estéril y muerto. Se arrodilló en el suelo, sus manos clavadas en la tierra, y comenzó a excavar con una intensidad frenética, arañando el suelo con sus dedos hasta hacerlo sangrar. El grupo, paralizado por el horror, no pudo más que observar cómo Ernesto, con los ojos desorbitados y las manos ensangrentadas, cavaba más y más profundo. La tierra parecía resistirse, pero él no se detenía. Raúl gritó su nombre, pero fue como si Ernesto no escuchara, como si estuviera guiado por algo que ninguno de ellos podía ver. De repente, el suelo tembló bajo sus pies, un leve temblor que hizo que los excursionistas retrocedieran, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces, Ernesto detuvo su excavación. Allí, en el agujero que había hecho, asomaba algo oscuro, una superficie lisa que reflejaba la poca luz que quedaba. Era una piedra, pero no una cualquiera. Estaba tallada con figuras y símbolos similares a los del monolito, y cuando Ernesto la tocó, un grito gutural brotó de su garganta, un sonido que no parecía humano. Al tocar la piedra, Ernesto se desplomó, su cuerpo rígido, los ojos en blanco y la boca abierta en un grito congelado. El grupo miró la escena sin atreverse a moverse. Y entonces, justo cuando el último rayo de luz se desvaneció en el horizonte, el valle entero pareció susurrar al unísono, como si las piedras, los árboles y la tierra misma estuvieran riéndose en un eco macabro, celebrando la llegada de una nueva víctima a sus dominios. El grupo permaneció inmóvil, apenas respirando, atrapado entre el miedo y la incertidumbre. Raúl, con la voz quebrada, rompió el silencio. «Debemos irnos, ahora», murmuró, sin apartar la mirada de Ernesto, cuyo cuerpo inerte parecía absorber la oscuridad del valle. Lucía asintió lentamente, pero cuando intentaron retroceder, sintieron el suelo pesado bajo sus pies, como si el valle mismo tratara de retenerlos. Sin previo aviso, Ernesto comenzó a moverse de nuevo. Primero un espasmo en sus dedos, luego sus brazos, que se doblaban en ángulos antinaturales, como si algo dentro de él tratara de salir. Los ojos del grupo se abrieron con horror, viendo cómo Ernesto se incorporaba lentamente, su boca aún congelada en ese grito mudo. Sin embargo, sus ojos parecían vacíos,
como si la persona que una vez fue se hubiera desvanecido para siempre. Raúl, con los ojos enrojecidos, pronunció de nuevo sus plegarias. En quechua, suplicando a los espíritus del valle que liberaran a Ernesto. Pero algo oscuro, inhumano, emanaba de él. Parecía poseído por una fuerza desconocida, un eco de antiguos espíritus que, según las leyendas, habitaban en la tierra. Ernesto avanzó hacia ellos con pasos torpes, sus movimientos espasmódicos, como si alguien más controlara su cuerpo. Los otros retrocedieron, aterrados, y Raúl trató de interponerse, su corazón latiendo al borde de un colapso. No eres tú, Ernesto. Déjalo ir, gritó, pero Ernesto simplemente avanzó, murmurando en una lengua que nadie comprendía. De repente, Lucía recordó las palabras de un anciano en el pueblo cercano, quien les había advertido de no profanar el valle. Si tocan el monolito, se convierten en parte de él, en parte de los que quedaron atrapados aquí, había dicho. Miró a Raúl con los ojos llenos de miedo y susurró, esto no es Ernesto, es el valle, nos quiere a todos. La conciencia de la situación los golpeó como un puño de hielo. La idea de que el valle estuviera vivo, de algún modo, se asentó en ellos, despertando un terror ancestral. Sabían que cada segundo contaba, y que permanecer allí significaba unirse a los que ya estaban atrapados en esa oscuridad eterna. Raúl, en un último intento por salvar al grupo, buscó en su mochila una pequeña bolsa de hojas de coca. Las sostuvo en sus manos y comenzó a esparcirlas en el suelo, realizando un ritual improvisado. Si respetamos sus reglas, nos dejarán ir, dijo, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. Pero Ernesto, o lo que sea en lo que se había convertido, avanzaba más rápido. El monolito parecía vibrar a su paso, como si algo profundo se despertara bajo la tierra. La presión en el aire aumentaba, hasta que Lucía sintió que sus oídos estallaban, y cayó al suelo, tapándose la cabeza y gritando. Entonces, en medio del caos, Lucía sintió un momento de claridad. Recordó algo que había leído en los archivos de arqueología, una leyenda sobre cómo los antiguos habitantes apaciguaban a los espíritus del valle. Raúl, ¿la sangre? Necesitan una ofrenda de sangre, gritó, su voz entrecortada. Raúl, sin otra opción, se cortó la palma de la mano con un cuchillo que llevaba. La sangre comenzó a gotear en la tierra, y con cada gota, el temblor disminuía, como si el valle respondiera a su tributo. Ernesto se detuvo, su cuerpo temblando y sus ojos perdiendo ese brillo siniestro, volviendo a un estado de vacía confusión. El monolito comenzó a brillar débilmente, como si la sangre de Raúl le hubiera dado vida momentáneamente. Las formas grabadas en su superficie parecían moverse, formando una especie de puerta o túnel que se abría. El grupo vio el umbral, oscuro y amenazante, pero era su única salida. Sin pensarlo dos veces, se arrojaron hacia él, uno tras otro, desesperados por escapar. Raúl fue el último en atravesarlo. Al hacerlo, sintió como si su cuerpo fuera estirado, desgarrado entre dos realidades. Pero finalmente cruzó al otro lado, donde el aire era frío y puro, donde el sol brillaba como un bálsamo para el alma. Al darse la vuelta, vio que el valle había desaparecido, como si nunca hubiera existido, y en su lugar solo quedaba un campo verde, quieto y pacífico. Miraron a su alrededor en busca de Ernesto, pero él no estaba con ellos. Solo su gorra quedó en el suelo, una pieza solitaria y muda, como un recuerdo de la presencia de algo mucho más antiguo y oscuro que ellos. Lucía comenzó a sollozar, mientras Raúl la abrazaba. Sabían que nunca hablarían de lo sucedido, que la historia se perdería, igual que el valle. Mientras se alejaban, Lucía sintió una extraña calma, como si el valle les hubiera permitido irse a cambio de su silencio. La leyenda continuaría, se daría otro aviso a los viajeros, pero siempre habría alguien que desafiaría lo prohibido. Y aunque Raúl prometió no regresar, en el fondo sabía que su espíritu había dejado algo allí, algo que el valle reclamaría algún día. De vuelta en el pueblo,
los miraron como si fueran fantasmas. Nadie les preguntó qué había ocurrido. Sabían que el valle no perdonaba, y que los que regresaban no volvían realmente solos. Pero esa es una historia que nadie jamás cuenta en voz alta, y que los ancianos prefieren callar cuando el sol se oculta tras las montañas. Fin. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo contenido. Y si quieren ayudarme a crecer, compartan este video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.